¿Qué respuesta se ha dado desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo a las trabajadoras que presentaron denuncia ante el Instituto Asturiano de la Mujer por discriminación por razón de sexo en la empresa Modultec? Gracias, presidente. Señoría, entiendo que las denuncias a las que se aluden han sido presentadas en la ventanilla contra la brecha salarial de género y a favor de la igualdad de género en el trabajo, constituida en la Dirección General del Instituto de la Mujer, dependiente de la Consejería de Presidencia, ¿no? En el marco, todo ello, de la estrategia asturiana contra la brecha salarial y cuyos resultados han sido presentados por el consejero de Presidencia hace solamente algunos días, ¿no? Las previsiones contenidas para el funcionamiento de la aludida ventanilla señala que las denuncias presentadas en este ámbito son remitidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos funcionarios son los que las investigan y dictaminan, en su caso, si se ha apreciado alguna presunta infracción, levantan el acta de infracción correspondiente y luego se trasladan a la Dirección General de Trabajo de la Consejería. En este caso específico, sí que le puedo decir que a la Dirección General de Trabajo de nuestra Consejería no ha llegado la denuncia correspondiente de la Inspección de Trabajo y de manera que no hay vínculo directo con esta denuncia presentada ante el Instituto Asturiano de la Mujer. Por lo menos hasta el momento no nos ha llegado esa denuncia de la Inspección General de Trabajo y, por tanto, la Dirección General de Trabajo no puede proceder, dado que no tiene caso al respecto. En el resto de cuestiones del ámbito laboral y del ámbito de otros aspectos administrativos, como de ayudas concedidas a la empresa y demás, la Consejería ha procedido a tramitar los expedientes correspondientes, en algunos casos de infracción, en algunos casos de tramitación de ERES, en algunos casos de revocación de ayudas, pero en este caso particular, en el que contempla, a la Consejería no ha llegado expediente administrativo procedente de la Inspección de Trabajo. Sí, gracias, presidente. Consejero, usted ha dicho que no ha llegado a la Dirección General de Trabajo la denuncia desde la inspección, pero sí que ha llegado el informe del Instituto Asturiano de la Mujer, tal y como indica el propio informe, de fecha 20 de junio de 2017. Tras las dos denuncias realizadas en ese momento, pero yo le puedo decir que ya ha habido alguna más. Si no me equivoco, son 3. De esas 7 que ustedes ayer anunciaban, al menos a mí me consta que 3 son de trabajadoras de la empresa Modultec. Ustedes luego hablaban de 29 actuaciones de oficio. Yo me pregunto qué harán en las actuaciones de oficio cuando hay una denuncia, no actúan y usted se está excusando en que la Inspección de Trabajo no ha hecho llegar una denuncia a la Dirección General de Trabajo para no actuar. Mire, yo se lo dije el año pasado en junio, no sé si fue la primera pregunta que le hice cuando usted llegó. Realmente este caso reúne todos los elementos menos ejemplares que se pueden encontrar actualmente en una empresa y en la actuación también del Gobierno y de los sindicatos en esta comunidad autónoma, se lo tengo que decir. Esta empresa reúne, por ejemplo, le voy a comentar algunos de ellos, ¿no? Yo se lo dije en su momento. Hubo un desmantelamiento progresivo de la empresa con carga de trabajo, había carga de trabajo, así lo constatan los y las trabajadoras. Hasta 5 ERES ha habido desde 2015, proceso concursal, demanda laboral. A esta empresa se habla de un posible trato de favor a través de la cesión de terrenos a nivel local en Porcello. Hablamos de 3,6 millones de euros que se le dieron desde el IDEPA. Usted hablaba el otro día, o en junio, cuando hablamos de este tema, hablaba de los instrumentos habituales de promoción económica. Oiga, algunas empresas sí que se ven beneficiadas por esos instrumentos de promoción económica. No a todas les corresponden, parece ser, de igual forma. Ustedes no lo valoran de igual forma. Hay un posible fraude al detectarse 3 facturas dobles, falsas, para justificar subvenciones, 2 de FICIT y una del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, de las que ustedes se enteran porque se lo venimos a contar aquí hace aproximadamente año y pico. Hay una discriminación probada en el ERE y así lo avalan todas las sentencias. Hay una prolongación de una situación desesperada para que las trabajadoras tiren la toalla. El año pasado yo le contaba que algunas de ellas estaban en casa, que sus prestaciones estaban a punto de terminarse. A algunas las han llamado a trabajar, quizás con la excusa de que no armen demasiado ruido, pero le puedo decir que están mano sobre mano, no hay carga de trabajo. Igual usted me puede decir aquí cuál es la previsión de esta empresa a futuro. Estaría bien que, por una vez, se informara a las trabajadoras.
Mire, el conflicto laboral de Modultec empezó en marzo de 2015, se lo decía hace un momento. Solicitó declararse en concurso voluntario de acreedores. Días después acordó la suspensión de contratos de trabajo mediante un expediente de regulación temporal de empleo. De los 90 puestos de trabajo, la empresa solicitó extinguir 48. Finalmente, el juzgado autorizó prescindir de 42, entre ellos 12 mujeres de las 16 que formaban parte de la plantilla. ¿Y qué dicen las sentencias del TSJA? Pues declaran la nulidad del despido y establecen varias cosas. Dicen que hubo discriminación por razón de sexo, que fueron castigadas y discriminadas por ejercer sus derechos. Establecen también la garantía de indemnidad y dicen que no hubo criterios en la selección de los despidos, lo que causó su indefensión. Las empleadas están viéndose respaldadas por los autos del Tribunal Supremo, que declaran la inadmisión del recurso de casación de la empresa Modultec y ratifican las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ante la denuncia que estas mujeres realizaron ante la ventanilla contra la brecha salarial y por la igualdad efectiva, y tras el informe emitido por el Instituto Asturiano de la Mujer, al rechazar mediar en el conflicto laboral por no ser su competencia, yo le pregunto qué ha hecho su consejería. Le recuerdo que las consideraciones emitidas por el Instituto Asturiano de la Mujer fueron remitidas, y se lo repito, a la Dirección General de Trabajo, así lo dice el informe, y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, al menos antes del 20 de junio de 2017. En estos meses, ¿qué han hecho ustedes exactamente? Mientras ustedes se lo piensan, le digo que hace unos días ha llegado el 8º auto del Tribunal Supremo que ratifica las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Mientras tanto, las trabajadoras a las que se refieren estos autos siguen reclamando directamente a la Inspección de Trabajo, como llevan haciendo desde que fueron discriminadas, al Instituto Asturiano de la Mujer. Y han pedido también la mediación del Consejo Asturiano de la Mujer. Todo esto en fechas muy recientes. Le puedo enseñar escritos de octubre, de diciembre y hasta de enero de este año. Yo le digo, después de esta denuncia o de este informe del Instituto Asturiano de la Mujer, las trabajadoras no han sido contactadas. En estos meses, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Ellas no han sido informadas de la evolución de este expediente. Y ello a pesar de que han seguido denunciando ante la Inspección de Trabajo. Yo le pregunto, ¿a qué están esperando ustedes exactamente para actuar? ¿A ustedes no les parece lo suficientemente grave este caso para actuar de oficio? Cuando muestran ustedes esa satisfacción por la ventanilla única, que está bien, un lugar para denunciar, pero que ¿para qué más sirve? ¿Para qué más sirve, aparte de para recoger denuncias? ¿Qué se está haciendo con esas denuncias? Yo le pregunto una cosa. ¿Cabe esperar del director general de Trabajo actual, que informó favorablemente la extinción y suspensión de esos contratos, y aquí tengo el informe que así lo avala en el año 2015, que ahora sea quien vaya a acelerar este proceso? Permítame decirle que yo tengo mis dudas, y ahí esperaría que usted actuara. ¿Es razonable que eso lo haga la misma persona? Mire, por otra parte, el Instituto Asturiano de la Mujer hacía un requerimiento, una petición a la empresa para que retirara publicidad de su página web. Esa publicidad, que es esta, sigue estando a día de hoy disponible en el apartado de responsabilidad social corporativa de la empresa Modultec. Esto es una tomadura de pelo. Promocionar el empleo femenino después de haber discriminado a mujeres por razón de sexo. En el primer ERE en el que pueden quitárselas de en medio, literalmente, el comité de empresa y la empresa, me parece una auténtica vergüenza. Y aquí la empresa se le revela a ustedes. Y yo les pregunto, ¿allí donde pueden actuar lo están haciendo? ¿Ustedes están llevando a cabo alguna actuación en torno a esas facturas falsas presentadas y de las que supieron por nosotros aquí, que saben que han sido denunciadas por 3 trabajadoras de Modultec ante la Agencia Tributaria, ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea? ¿Y ustedes qué siguen haciendo? ¿En qué estado están esos expedientes? Díganos hoy, por favor, aquí exactamente cuál es esa situación y por qué no la han acelerado. Ya el año pasado usted dijo que estaban en ello. A mí me parece que no cuesta tanto resolver y ver dónde hay facturas falsas y pedir explicaciones. Cuénteme usted qué es lo que han hecho en relación a esta empresa y a esta tomadura de pelo. Y, finalmente, ya no me queda más tiempo, yo le quiero preguntar, y quiero insistir en este punto, ¿sabe usted lo que va a pasar con esta empresa cuando finalice este del próximo 28 de febrero? Ya se lo he dicho antes, hay personas que están yendo a trabajar y que no tienen carga de trabajo. Hay un derecho al trabajo efectivo y no se está cumpliendo tampoco por parte de la empresa. Dígame exactamente qué es lo que están haciendo con los expedientes, en qué punto están de estas facturas falsas
presentadas por esta empresa para recibir subvenciones de su gobierno y también con apoyo de fondos europeos. Por eso está en la Comisión de Peticiones, que la ha aceptado la denuncia en la Unión Europea. Y yo le digo, si a usted no le parece que la igualdad es suficientemente importante, a usted no le parece que ese es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que ustedes deben velar y proteger. Actúen de oficio. Es una vergüenza. Quiero enviar un saludo a las trabajadoras de Modultec que se encuentran hoy aquí. Gracias.